El título del sermón de esta tarde, de esta noche, le he puesto Nuestra Pascua. Fíjese que son muchas las historias de personas que atraviesan experiencias de mucho dolor, que marcan no solamente sus vidas, sino que marcan la vida de sus hijos y los hijos de sus hijos por generaciones. Hombres y mujeres que hicieron algo heroico, algo admirable, que hicieron un cambio a su alrededor, algo que fue de bendición para mucha gente. Y la gente que es bendecida, que se beneficia de ese acto, tratan de que el recuerdo de estas personas perdure por mucho tiempo. Entonces encontramos que se escriben libros sobre estos héroes o heroínas, incluso se filman películas sobre sus vidas, en ocasiones se levantan monumentos, se crean incluso organizaciones que llevan sus nombres. La idea es perpetuar por generaciones los nombres de cada uno de ellos o de ellas. Nombres y ejemplos hay sin fin. Cada que llega su onomástico o el día que se recuerda su nacimiento, hay por todos lados, desde la apariencia del Google hasta todo lo demás, prensa, radio, se hacen mención de las cosas que estos héroes o heroínas han logrado para la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué razón se trata de mantener vivo un recuerdo? ¿Por qué la sociedad se esmera en mantener vivo un recuerdo y principalmente el recuerdo de estas personas? ¿Sabe por qué? Porque cuando nos olvidamos de la gente que marcó nuestra vida de alguna manera, o que sus actos heroicos, sus actos bondadosos nos fueron de bendición al día de hoy, entonces dejamos de valorar lo que hicieron y dejamos de agradecer lo que por esa causa tenemos. Por esa razón las naciones se esfuerzan en mantener vivo el recuerdo de estos héroes, mantener viva las proezas de estos hombres y mujeres, para que de esa manera el sentimiento nacional se conserve y también la identidad de esa nación. ¿Por qué? Porque de esa manera el pueblo mantiene la gratitud viva y fresca. Aunque admito que muchos de estos héroes nacionales, por ejemplo, pues sus vidas están un tanto truqueadas o ajustadas a los intereses del partido en el poder, pero bueno, los niños crecen con héroes y saben que la paz, la libertad que hoy vivimos como país es gracias a hombres y mujeres que se dieron por la causa. Bueno, ¿por qué le digo yo esto? Porque también nuestro Señor Jesús, quien entregó su vida por nosotros y cuyo sacrificio marcó generaciones tras generaciones hasta nosotros, merece y debe ser recordado. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe mantener en alto ese recuerdo. Y mientras tengamos vida y el Señor nos dé la capacidad de respirar, de existir, estaremos constantemente recordando lo que el Señor hizo por nosotros, porque si nosotros no lo hacemos, nadie más lo hará. Y si dejamos de recordar lo que el Señor hizo por nosotros, su sacrificio de amor, vamos a dejar de valorar las bendiciones que hoy tenemos y vamos a dejar de agradecer lo que Él nos da. Y el Señor Jesucristo lo sabía. Él sabía que era valioso recordar. Por eso, antes de que Él terminara su ministerio, llegando al punto, a la cúspide de su obra, cercano al sacrificio, el Señor eligió el mejor momento para dejar marcada en la memoria de sus discípulos la expresión más grande de su amor. Y no solo los dejó marcados a ellos, sino que les dijo: hagan esto todo el tiempo en memoria mía. Porque sabía el Señor que generación en generación debíamos recordar su grande y perfecto amor. Y hoy quiero hablarle precisamente de ese evento, de ese momento que Jesucristo escogió para dejar marcada por la historia a la iglesia y le pudiésemos recordar, y es precisamente la Pascua. La Pascua. La Pascua es una fiesta judía.
Los judíos la celebraban y aún la celebran en su calendario en el primer mes del año judío. Vamos a Levítico 23. Esta fiesta nacional celebrada por Israel se lleva a cabo en el primer mes del año judío. Levítico 23, capítulo 23, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta fiesta consistía en que cada familia del pueblo de Israel, o hasta 2 familias juntas, recordaban la liberación que Dios les había dado de manos de la nación de Egipto. Usted recuerda la historia de Moisés. O a través de Moisés, Dios azotó, castigó a Faraón con un sinnúmero de dolores, de angustias a través de unas plagas. Y una de las plagas más dolorosas para Egipto fue justamente la última, la que hizo que Faraón fuese castigado y doblegado delante de Dios, fue precisamente la muerte de los primogénitos de las familias en Egipto. Todos los hijos varones nacidos, los primeros nacidos de cada casa, habrían de morir por mano del ángel de Jehová. Ese fue el último castigo de Dios a Faraón, para que dejara ir libre al pueblo, para que dejara que Israel fuese al desierto camino a su tierra nueva. Ahora, para Israel esto fue un día especial, porque justo ese día Dios evitó que también sus hijos mayores murieran. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo evitó Dios que el ángel de Jehová llegase a la casa de los israelitas y matase a su hijo mayor? Precisamente sacrificando un cordero que no tuviese defecto alguno. Era sacrificado, fue asado, fue comido aparte con unas salsas amargas, y Israel lo comió, y de esa manera la sangre de este cordero fue puesto en los dinteles de la puerta para que el ángel de Jehová no tocase a los hijos de esa casa. Con esto que Dios les dijo que hicieran, con la muerte de este cordero y la sangre de este cordero en la puerta de la casa, Dios los libró de este gran sufrimiento. Porque si Dios no lo hubiese hecho así, si Dios no hubiese provisto para los hijos de Israel este sacrificio del cordero para que la sangre fuese puesta en la puerta, Israel habría tenido un éxodo muy triste. Habían salido de Egipto, sí, pero con el dolor a cuestas de haber perdido un hijo. Tendrían que haber ocupado parte del tiempo en enterrarlo, y habrían caminado con tristeza y dolor en su alma, libres, pero con la pérdida de un ser amado, y Dios les evitó ese dolor y ese llanto. Los dejó libres, y los dejó salir libres, llenos de gozo. Así fue como Dios libra a Israel con esta última plaga y libra a sus hijos de la muerte. Entonces, cada generación recordaba ese evento. Cada familia, el primer mes del año, por ahí del día 14 de ese primer mes, celebraban esta fiesta. Cada familia mataba un cordero, o llevaba al templo para que fuese matado un cordero, y pudiesen preparar la cena pascual, donde recordaban cómo fueron librados de la mano de Faraón y cómo Dios preservó con vida al mayor de la casa. Eso es lo que hacían los judíos. Después de que comían de esta cena pascual, venía tras esto la fiesta de los panes sin levadura, una fiesta que duraba una semana después de esto, de manera que muchos consideraban tanto la cena pascual como la fiesta de los panes sin levadura, consideraban a ambas como la fiesta de la Pascua, a ambas. Se conocía estos 8 días de fiesta como la Pascua, tanto el día que se celebraba la cena
como los 7 días subsiguientes que se tenía la fiesta de los panes sin levadura. Para esto, cada judío, 4 días antes de que llegara el día de la Pascua, separaban un cordero que no tuviese rota su patita, ni manchado, ni con defecto alguno, lo apartaban del resto de las ovejas y lo cuidaban aparte sin defecto para mantenerlo separado para cuando llegara el día del sacrificio que debían de hacer. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 al 6, tenemos la indicación de Dios a las familias de Israel de continuar esta práctica. Mire cómo dice el versículo 13. Le dice Jehová a Moisés: háblale a toda la congregación de Israel y diles esto: en el 10 de este mes, 4 días antes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas de ambas familias juntas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta era justamente la práctica de la que estamos hablando, que Israel siguió haciendo año con año, recordando la grande libertad que el Señor les dio, no solamente de mano de Faraón, sino la muerte de sus primogénitos. No dudo ni un segundo que Jesús practicó esta fiesta, practicó esta cena los 3 años que estuvo con sus apóstoles, y de hecho desde antes con su familia no dudo que también la realizó. Y de acuerdo a algunos datos históricos de los tiempos de Jesús, aproximadamente 250,000 corderos eran sacrificados durante la Pascua. ¿Se imagina usted? En verdad la ciudad se volvía un verdadero mercado de animales, de corderos principalmente, 250,000. Se requería por lo menos unos 600 sacerdotes para matar a todos estos corderos, porque tenían que hacerlo en el lapso de 2 horas durante la noche antes de que amaneciese el día 14 de Nisan, el primer mes del año. Entonces tenían que sacrificar cada uno de estos 600 sacerdotes por lo menos 4 corderos por minuto para que pudiesen lograr la meta. Imagínese usted que usted y yo fuésemos judíos de esa época. Separamos nuestro corderito, lo amarramos de su cuellito y nos vamos caminando al templo, y nos encontramos que en el templo hay aproximadamente 500,000 de personas, unas entrando, otras saliendo, una enorme cantidad de gente, y unos van con la oveja viva, otros vuelven con las carnes de la oveja muerta, y todo esto era sin duda un gran espectáculo para Israel. Los que ya habían matado el cordero, el sacerdote mataba el cordero, tiraba la sangre, llevaba las carnes, la familia, directo a la casa para asar la carne que habrían de utilizar para la cena. Ahora piensen los litros y litros de sangre que corrían por el lado oriental del templo hasta el río del arroyo de Cedrón. Litros de sangre espesa, color carmesí, recordaban para quien no estaba habituado a este espectáculo y llegaba y podía decir: esto es bastante sangre, esto es mucha muerte. Y si alguno podría compadecerse de los corderos y le podría parecer esto una barbarie, esto sin duda recordaba cuán penoso tenía que ser el método que Dios empleaba para que Israel pudiese ser reconciliado.
Hablaba también de lo grave que era el pecado delante de los ojos de Dios, que un cordero inocente tenía que morir por esa familia, a favor de esa familia. Ahora piense cuántos litros de sangre se necesitarían derramar por todo el mundo. Pero cuando llega Jesucristo, todo este mar de sangre sería innecesaria para remediar el problema del pecado. Miren Hebreos capítulo 10. Llegado el Señor Jesús, toda esta matanza ya no tenía sentido. Ya no tenía caso que tuviese que seguirse haciendo y realizando, ya no más. El apóstol Pablo en su carta a los Hebreos dice de la siguiente manera en el capítulo 10, verso 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Inútil tanta sangre derramada ya con la venida de Jesús. Por eso Juan el Bautista, cuando vio a Jesús a lo lejos, le dijo a las personas: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo sería y es suficiente para eso. Bueno, sin embargo, Cristo, ese año, el año que él habría de entregar su vida, decidió celebrar la Pascua con sus apóstoles como acostumbraba. En Mateo capítulo 26 se nos empieza a narrar los preparativos que los apóstoles junto con Cristo estaban realizando para esta fiesta. Mateo capítulo 26, versículo 17 y versículo 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, de los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ya comenzaban a hacer los preparativos para que se llevase a cabo la Pascua, la cena. Ya algunas cosas ya habían sido listas y preparadas, pero habían algunos detalles más. Y el verso 18 sugiere que Jesús ya había hablado con este hombre, donde el Señor había rentado un aposento alto para celebrar la Pascua, porque dice: vayan y díganle que ahí en su casa lo voy a hacer. Probablemente un discípulo, un seguidor de Cristo, que prestó su casa para que el Señor celebrase la Pascua. Marcos 14, porque además, sabe, hermano, con tantísima gente en Jerusalén, proveniente de distintas partes de las provincias romanas, era una locura. Israel estaba abarrotada de gente, de manera que poder tener un lugar donde celebrar la Pascua allá en la ciudad era titánico. Pero Cristo apartó de un anticipo para tener un lugar donde celebrarla. Marcos capítulo 14, versículos 12 y 13. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrifican el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decidle al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad por nosotros, para nosotros allí. Hermano, un aposento alto era como un departamento que se construía en las azoteas de la casa y se rentaban para que la gente pasara la noche, pero también se rentaba para que los que estaban en Jerusalén de visita celebrasen la Pascua ahí con su familia o sus conocidos. Jesús ya había apartado ese lugar y allá los envió, todo estaba listo. Lucas 22:10, él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua,
seguirle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, ya preparado. Preparad allí los detalles que faltaban. Todo estaba listo para la Pascua. Marcos 14, 15 y 16. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. De manera que así el Señor protegió esta cena pascual, porque el Señor sabía que su tiempo estaba cerca. Él sabía que iba a morir pronto y quería que esta fuese la cena en la que el Señor conviviera con ellos y les dejara un recuerdo que los marcara para toda la vida. Volvamos a Mateo 26. El Señor eligió esta fiesta y no permitiría que nada lo impidiera, precisamente para dejarles el recuerdo a los apóstoles de su sacrificio. Mateo capítulo 26, versículo 19 y 20. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Entonces el Señor comenzó a compartir la cena, una cena que marcaría a la iglesia para siempre. Se daba por terminada allí la Pascua judía. Ya no más celebrar la Pascua judía, que no tendría sentido. Ahora habría que celebrar la nueva Pascua, la de Cristo, la que Él estaba a punto de establecer. Luego dice el versículo 21: y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Verso 22: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Era una cena en la que cada judío debía recordar con gozo, ¿no?, la libertad de manos de Faraón, pero Jesucristo aprovechó este instante de gozo, de celebración, para darles noticias tristes, como la que habría de morir por manos de un traidor. Esto hizo que los apóstoles se pusieran tristes y por un momento la reunión tomase un tinte dramático para ellos y pudiese tener toda su atención en ese momento. Había una indicación para celebrar la Pascua judía que todo judío debía hacer. Y en Éxodo 12:11 se nos dice cuál era esa indicación con respecto a la cena pascual. Dice el versículo 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Por qué apresuradamente? Porque tenían que huir de Egipto, tenían que salir de ahí pronto. Pero Jesús estaba tomando las cosas con calma, no tenía prisa, todo estaba calculado. Él quería disfrutar la cena con ellos tranquilamente y relajadamente, porque se iba a tomar paso a paso todo de tal manera que dejara marcadas las cosas en el corazón de sus apóstoles. 4 copas de vino, de jugo de uva, se tomaban en la cena pascual. Lucas 22:17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Había jugo de uva que se repartían y bebían entre ellos. Era la costumbre que tenían, y esta fue la primera copa que él repartió. Dice el verso 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Después de beber la primera copa, acostumbraban los judíos que los siervos, los sirvientes de la casa, lavaran los pies de los que estaban en la cena. Los sirvientes. En el tiempo de Jesús era habitual que en la fiesta pascual, tras la primera copa, se lavaran los pies de las personas. ¿Sabe usted por qué? La gente en esos lugares utilizaba chancletas, calzado que
descubría el pie, de manera que era fácil enlodarlo, empolvarlo, y una forma amable de hacer sentir a las personas a gusto durante la cena era lavándoles los pies. Pero ahí no había sirvientes. En el aposento alto donde estaba Cristo no había sirvientes, pero ningún apóstol tomó la tarea de lavar los pies. Me imagino que se quedaban mirando uno a otro. El que tomó la batuta para lavar los pies de todos ellos fue precisamente nuestro Señor Jesús. San Juan capítulo 13, versículo 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y con esto les dio una gran lección de amor y una gran lección de humildad, porque de hecho más adelante el Señor les dice en este mismo capítulo, verso 12: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Bueno, si yo, que soy señor y maestro, lavé vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dejado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En un momento de la cena el Señor les da una gran lección de humildad. No desaprovechaba el Señor ningún instante para seguirles enseñando cosas a los apóstoles, como esta de la humildad. Por ejemplo, en Lucas 22, ya Cristo les había explicado esta importancia de la humildad. Lucas 22, 25 y 26, pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y esto nos recuerda, hoy que estamos a punto de celebrar la cena del Señor, nos recuerda, aquí no hay grandes, aquí no hay importantes, aquí no hay poderosos, aquí todos, desde el que está aquí frente a ustedes hasta el que está hasta la puerta, todos somos iguales delante de nuestro Señor. Aquí nadie va a recibir el pan mejor cocinado o la uva selecta. Es la misma uva, es el mismo pan, porque todos pertenecemos al mismo cuerpo, y eso Cristo lo dejó muy en claro. Por eso es importante, cuando recordamos la muerte de Cristo, sepamos que a los pies del Calvario de Cristo no hay sitios reservados, no hay sitios apartados, no hay sitios especiales. Cuando venimos a Cristo, todos venimos por igual. Por eso es importante que antes de participar de la cena estés en paz con tus hermanos, estés en paz con tus hermanas, que no tengas rencor ni enojo alguno contra el otro, sino que estés en paz con el otro, porque nadie puede pretender con su actitud hacer sentir al otro menos o superior al otro, cuando todos hemos participado del mismo Cristo. Es importante recordarlo. No debemos participar de la cena indignamente, porque es juicio. Bueno, después de que el Señor les enseña esto, que es importante mencionarlo, se sentaban a comer unas hierbas amargas. Unas hierbas amargas. Era como una mezcla de perejil y otras hojas verdes similares, y las comían porque lo amargo de estas hierbas les recordaba la dura esclavitud que ellos habían sufrido en Egipto. Luego tomaban un pedazo de pan sin levadura y lo mojaban en una salsa hecha a base de granadas tamuladas con manzana, dátiles, higos, pasas y vinagre. Imagínense así el traste con la salsa, esta que tiene higos, manzana, dulzona, y aquí unas hierbas amargas, y agarraban el pan sin levadura, lo remojaban en la salsita agridulce, y luego tomaban las hierbas amargas y así las comían. Era una mezcla de amargo con dulce, porque les recordaba la dura esclavitud, pero también el gozo de la libertad que el Señor les había dado. Pero esta cena tenía un gran simbolismo, para ellos tenía un gran significado. Les recordaba ese dolor
sufrido y esa libertad gloriosa que Dios les daba, de manera que remojar el pan, tomar las hierbas y comerlo era de gran significado para ellos. Luego, después de que comían, el padre de familia tenía que dar una explicación de lo que estaba pasando. Yo me imagino que en este caso fue Jesús al que le tocó dar la explicación, que era parte de la fiesta. Para esto Israel ya tenía ensayado esto. Usted sabe que con el paso del tiempo se pierde la espontaneidad de algunas cosas, y los judíos memorizaban todo a manera de rezo. Le llevo a Éxodo 12. Después de comer las hierbas amargas con esa salsita agridulce, se pasaba a dar una explicación de la cena. Éxodo 12, 26 y 27. El papá decía: a ver, hijo, ya separé el cordero 4 días antes, no me lo toquen, y hoy le va a tocar hacer la pregunta a un hijo varón. Era elegido para hacer la pregunta en esta parte de la cena. De manera que cuando llegaba la cena, el hijo elegido para hacer la pregunta se ponía de pie y muy bien portado, de memoria decía: ¿qué es este rito vuestro?, decía el niño. Claro que la idea era que esto fuese espontáneo, que los niños preguntaran de su corazón, pero repito, algunas cosas se van volviendo ritos, ¿no? Bueno, así lo hacía Israel, lo hace hasta la fecha. Se paraba el niño y decía: ¿qué es este rito vuestro? Y el papá contestaba con el mismo ritmo y cadencia: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Es lo que el padre tenía que contestar. Así lo hicieron en esa cena pascual con Cristo. Alguien hizo la pregunta y Cristo explicó. De hecho, algunas iglesias acostumbran que cada familia celebra la Santa Cena en su casa. Pero aún así, hermanos, el estar aquí es importante. ¿Sabe usted por qué? Los niños preguntan: ¿qué es esto? Y a lo mejor sus hijos preguntan: ¿por qué el pan? ¿Por qué el jugo de la uva? Aprovechando que hoy están aquí todos y no pasaron con sus maestros, les decimos, ¿verdad? Este pan y este jugo significa que el Señor nos libró de la muerte eterna, nos libró de la condenación eterna, porque su cuerpo y su sangre fueron a favor de nosotros, para bien de nosotros, nos libró el Señor. Y esto hay que estárselos mencionando. Bueno, después de que venía esta parte, entonaban unos salmos conocidos como Jalel o alabanza. Eran 6 salmos en total, comenzando con el Salmo 113, y así iban cantando y cantando y cantando, y cuando terminaban dejaban el último canto al final, y luego repartían el cordero asado, y con el pan de levadura que había quedado se lo comían deprisa. Y fue allí, cuando ya habían comido las hierbas amargas, la salsita, cuando ya habían comido el cordero, cuando ya habían terminado la cena, antes del último salmo, es cuando el Señor Jesús les anuncia que había un traidor entre ellos que lo habría de entregar. Es cuando el Señor les anuncia que Él iba a caer en mano de sus enemigos e iba a ser llevado a la cruz para morir, justo en ese momento final. Cuando todo era alegría, una celebración más de la Pascua, el Señor les da esta noticia triste a los apóstoles. Mateo 26. Entonces esta cena, que para los apóstoles era muy común, porque desde pequeños, año con año, la habían celebrado en sus casas, esta cena en especial se volvió única e inolvidable e irrepetible para ellos en sus vidas, cuando Jesucristo rompe con la costumbre, con la rutina, les mueve el tapete justo al final y hace una pausa para entonces desconcertarlos con estas palabras. Verso 26 de Mateo 26. Mientras aún comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ha de haber sido impactante para ellos.
De hecho, ¿por qué volvió a orar otra vez por el pan? Es que el Señor no estaba orando otra vez por el pan como la primera vez. Estaba orando por lo que ahí estaba Él estableciendo, esta cena que estaba estableciendo para ellos. Dijo el Señor: esto es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Y así como para Israel la Pascua significaba el anuncio de su liberación, para la iglesia, para ellos, para nosotros, ese pan representa el cuerpo de Cristo, nuestra propia libertad del pecado, nuestra propia libertad de la condenación. Y cuando Cristo le dijo: esto es mi cuerpo que va a ser molido, como las profecías lo anuncian, ellos no dudo que sintieron escalofrío en ese momento y ya estaban un tanto preocupados por lo que habría de pasar. Inmediatamente después, verso 27, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Sabe usted, mi hermano? Mire, ¿recuerda cuando Jesucristo alguna vez allá en San Juan 6 dijo a los que lo seguían: yo soy el pan de vida que descendió del cielo? ¿Recuerdan? Dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, el que come de mí tendrá vida eterna. Entonces, ¿qué pasó con la gente que escuchó esto? Mucha gente se escandalizó. Mucha gente dijo: ¿cómo que comerte a ti? Eso es raro, no nos parece, nos confunde, eso es canibalismo. Se dieron la media vuelta y se fueron. Y Jesús le dijo a los apóstoles: ¿es problema para ustedes también esto? Pueden irse. Y Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque para esto Pedro había entendido que el Señor se refería no a su cuerpo físico, se refería a que su cuerpo iba a ser entregado en la cruz y que ellos podían verse bendecidos con ese acto de sacrificio. Cuando Él les vuelve a decir: esto es mi cuerpo, Él no está diciendo que el pan es el cuerpo de Cristo. Por eso es bueno aclararlo ahorita. Ese pan no se va a convertir en el cuerpo de Cristo, ni en mi mano, ni en su boca, ni jamás. Es solo un pan sin levadura. Representa, simboliza el cuerpo de Cristo y nada más. Porque si fuese el cuerpo de Cristo, yo lo estaría matando en mi boca. Pero escuche, Él solamente dice la palabra: murió una vez y para siempre. No tiene que seguir muriendo más. Su muerte fue una sola. Por eso cuando Él les dice: esto es mi cuerpo, ellos entienden bien que se refiere a su sacrificio. Pero cuando les dice: este es el vino, esto es mi sangre, eso no dudo que sí los ha de haber tambaleado un poco más. Porque para un judío beber sangre era inmundo, era prohibido, no era bien visto. Tanto así que la iglesia de Jerusalén mandó a las iglesias no judías que se abstuvieran de comer sangre. De manera que sí fue un tanto chocante oír esta parte de Cristo. Pero cuando Él dijo: es la sangre de mi nuevo pacto, es mi sangre derramada por el nuevo pacto, supieron que estaban ante algo muy serio. El Señor estaba a punto de morir por ellos, estaba a punto de entregar su vida por ellos, y les estaba dejando una cena que debían celebrar para recordar su dolor, su sacrificio y su muerte todos los días de la vida. La iglesia tenía que estar periódicamente celebrando la cena para recordar precisamente ese momento. Y sabe usted, hermano, la iglesia, la primera iglesia, la de los apóstoles, ¿cómo usted cree que celebraban esa cena? ¿No cree usted que les embargaba la emoción? ¿No cree usted que se emocionaban cuando Pedro partía el pan, o Jacobo partía el pan, o pasaba Juan el jugo de uva? ¿No cree usted que se agolpaban los recuerdos de esa noche? Cuando después de que Cristo les anunció su muerte, ya estando en el huerto, huyeron como unos cobardes. O Pedro mismo, después de haber negado a Cristo Jesús ese día, el Señor lo fue a buscar con amor y le dijo: Pedro, ¿me amas? Vuelve a mí. Los marcó para siempre, y cada vez que celebraban la cena lo recordaban con amor y recordaban sus palabras con mucho cariño.
y más aquellas en las que Él les dijo: no beberé más de este jugo hasta que esté en el reino de mi Padre con vosotros. Los llenaba de expectativa y de esperanza. Pero en ese día, esa noche, al menos ese día y esa noche, fueron palabras muy fuertes para todos ellos. Pero debía ser así, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay perdón de pecados. Levítico 17:11. La sangre de Cristo debía ser derramada, no salpicada, derramada. Debían haber heridas profundas que cortasen sus venas sin posibilidad de reparación. Tenían que ser heridas profundas, mortales, dolorosas, las que hicieran posible que la sangre saliese derramada. Dice Levítico 17, verso 11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. La sangre es símbolo de la vida, derramada es símbolo de muerte, una muerte obrada a favor de nosotros. Volvamos a Mateo 26. Cuando el Señor les dice estas palabras, los está preparando para la muerte del Señor. Dice el versículo 28 y 29: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos, nota la palabra muchos, no todos, muchos, es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, dice el verso 30, cantaron el himno, que es el Salmo 118, y salieron camino al monte de los olivos. Su maestro, su Señor, se quitaba las ropas de maestro, de profeta, y se ponía las ropas de sacerdote, de cordero, para ser matado. Y los preparó con esto, porque yo creo que cuando los apóstoles huyeron, en algún momento, por ejemplo Pedro, cruzó por su mente la idea de ayudarlo, de rescatarlo, pero cuando vieron cómo era herido, cómo era golpeado, cómo su carne se abría, cómo la sangre brotaba, cómo era herido de muerte, y cómo veían que en cada gemido, en cada cansancio, en cada metro, el Señor estaba a punto de rendir la vida, recordaban las palabras: este es mi cuerpo, que por vosotros es entregado. Podían haber dicho en un momento, en una cuestión impulsiva: dejen el cuerpo del Maestro, no derramen más la sangre de nuestro Señor, y pudieron haber intervenido. Pero en sus mentes sonaban las palabras: esta es mi sangre, que por vosotros se derrama. De manera que si ya era una cuestión asombrosa llegar al templo en esas fechas y ver los litros de sangre de más de 200,000 corderos caer espesa a un lado, más impactante para ellos ver la sangre de su maestro ir cayendo gota a gota, las heridas abiertas, los golpes sobre su cuerpo, con el impulso de querer hacer algo, pero con una gratitud en el corazón de saber que ese cuerpo estaba siendo quebrantado por ellos, y esa sangre estaba siendo derramada por ellos. ¿Qué causó en ellos el impacto que causa en cualquiera de nosotros? Una gratitud eterna, un deseo profundo de decir: mátenme con Él. Si Él ha dado su vida por mí de esa forma, ¿cómo no voy a dar yo mi vida por Él también? Por eso los apóstoles murieron de formas tan terribles, sin negar a su Señor. Fueron a la cruz con la cabeza en alto, porque recordaban a su Maestro y decían: no dudo en su corazón, si Él dio su cuerpo y su sangre por mí, mi cuerpo y mi sangre por Él también. Y los impactó profundamente. Y un sacrificio como este no puede ser olvidado.
Y un sacrificio como este no puede quedar en el olvido, tiene que ser predicado, tiene que ser proclamado, tiene que ser celebrado. Y la iglesia lo tiene que hacer. Tenemos que decirle al mundo que Jesucristo entregó su cuerpo y su sangre por nosotros. Tenemos que decírselo. No puede quedar en el olvido. No vamos a permitir que el mundo trate a Jesucristo solo como un buen hombre, solo como un gran profeta, como un sanador. Tiene que ser conocido como el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo con su sangre y con su cuerpo, y tenemos que predicarlo. Y esta cena lo va a anunciar, y en esta cena lo vamos a recordar. No estuvimos ahí. No estuvimos ahí cuando Él rompió el pan, lo dio y dio la copa. No estuvimos perplejos con ellos. No estuvimos ahí viendo cómo lo golpeaban, lo herían, iba muriendo paso a paso para decir, ahora entiendo, por eso lo que explicó. Y sin embargo, aunque no estuvimos ahí para ver su amorosa mirada por los hombres que acababan con Él, con su vida, nosotros sabemos perfectamente bien que lo hizo por nosotros. Nos queda claro. Y recordarlo hoy es una manera de trasladarnos a esa cena y poder decirle al Señor, Señor, gracias por tu muerte en la cruz. ¿Y qué vas a hacer tú al respecto? ¿Serás acaso como Judas, que justo antes de esta designación, lejos de caminar tras tu maestro y entregar la vida por él, vas, lo entregas con un beso de amistad? Dios no quiere amigos, Dios no quiere simpatizantes, admiradores, Dios no quiere gente que sienta lástima por Él. Dios quiere hombres y mujeres que lo sirvan, que lo amen, que lo sigan. Eso es lo que Él busca, eso es lo que Él quiere. ¿Quién serás tú? ¿Cuál será tu reacción con respecto a Cristo y su muerte? ¿Cómo lo recordarás el resto de tu vida? ¿Es un héroe para ti, un salvador, un Señor? ¿O solo es un gran hombre y nada más? Y yo espero en el Señor que esta noche cada uno de ustedes pueda salir diciendo de este lugar: su cuerpo por mí, su sangre por mí, yo para el Señor totalmente. Y con esas palabras de gozo, de convencimiento, sepas que esta obra hermosa fue hecha para ti. Y eso solo Dios lo puede hacer. Que a lo mejor te retires de este lugar diciendo bonitos cantos, bonita alabanza, interesante cena, pero ese cuerpo no es para mí, esa sangre no es para mí, porque tampoco estoy dispuesto a darme por Él, a sacrificarme por Él.